En esta ocasión vamos a ver primero la ley de Boyle. En este caso tenemos los datos que nos da el problema. Observamos que me está dando inicialmente un volumen de 500 centímetros cúbicos a una presión inicial de 1,5 atmósferas. Luego me piden qué volumen ocupará, o sea, el volumen final, en condiciones finales de presión de 2,0 atmósferas. Como podemos observar, tenemos tres datos y una incógnita. Eso nos lleva entonces a la ley de Boyle, que establece que las condiciones iniciales de un gas de presión y volumen deben ser igual a las condiciones finales de presión y volumen. Lo que nos queda entonces sería despejar el volumen 2 de esta fracción o ecuación. Si queremos dejar el volumen 2 libre, lo dejamos solo y esta P entonces la pasamos al otro miembro de la fórmula en forma de división. Reordenamos nuestros valores. Hemos colocado nuestra ecuación ya despejada. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. De tal forma que al sustituir nuestros valores, presión 1, 1,5 atmósferas, volumen 1, 500 centímetros cúbicos y presión 2, 2 atmósferas, cancelamos nuestras unidades. Es importante recordar que si estas unidades no se me pueden cancelar, en muchas ocasiones tenemos que hacer factores de conversión. No es el caso. Al resolver la operación, nos da como resultado 375 centímetros cúbicos. Lo que nos indica entonces que al haber aumentado la presión, el volumen se redujo, y ese principio lo establece la ley de Boyle. En esta ocasión vamos a explicar la ley de Charles, que establece que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Si leemos los datos, dice que volumen, por eso es subrayado aquí, ocupará, o sea que este va a ser mi volumen final, mi volumen 2. Un gas que inicialmente ocupa 500 mililitros. O sea que este va a ser mi volumen 1. A 20 grados Celsius sería mi temperatura 1 o inicial. Y luego la temperatura cambió a 50 grados Celsius. Es decir, que esta va a ser mi temperatura 2 o mi temperatura final. El volumen 2 sería entonces igual a volumen inicial por temperatura final entre temperatura inicial. Lo cual entonces nos quedaría sustituir el volumen 1, que vale 500 mililitros, por la temperatura 2, que vale 323.15 Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que es 293.15 Kelvin. Aquí entonces cancelamos Kelvin con Kelvin, hacemos la operación matemática y obtenemos un resultado de 551.17 mililitros. Lo cual quiere decir que como hemos aumentado la temperatura, también aumentó el volumen, que es un principio fundamental de la ley de Charles. En el siguiente ejemplo podemos ver un gas que inicialmente se encuentra a 1 atmósfera de presión y ocupa un volumen de 100 mililitros. ¿Qué presión tendrá
si su temperatura cambia de 25 a 100 grados Celsius. Observación: el volumen es constante, porque en la ley de Ammons el volumen no cambia. Aplicando la fórmula de Ammons de presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión 2 sobre temperatura final, podemos obtener entonces los datos de esta fórmula. La presión inicial que me da el problema es 1,0 atmósfera. La temperatura inicial que me da es 25 grados Celsius. La temperatura final es de 100 grados Celsius y mi incógnita sería la presión final a la que quedaría el gas después del cambio de temperatura. Recordar entonces que cuando trabajamos con temperatura hay que convertirla a Kelvin sumándole 273.15 a cada temperatura. La temperatura 1 quedaría en 298.15 Kelvin, mientras que la temperatura 2 quedaría en 373.15 Kelvin. Ahora, como nuestra incógnita es la presión 2, vamos a despejarla de la fórmula original acá, de tal manera que la presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Ahora solo reemplazamos los valores que hemos obtenido aquí en la fórmula. La presión 1 es 1,0 atmósfera. La temperatura 2, 373.15 Kelvin. Y la temperatura 1, que es 298.15 Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin y nos va a quedar la unidad de atmósfera. Y al final, la respuesta nos debe dar 1,25 atmósfera. Ley combinada de los gases. P1, que representa presión 1, V1 volumen inicial, T1 temperatura inicial, P2 presión final, V2 volumen final y T2 temperatura final. Veamos nuestro ejemplo. Encuentre el volumen de un gas a 760 milímetros de mercurio de presión. Esto nos está diciendo que debo buscar mi volumen inicial, es decir, que este va a ser mi volumen 1. Y me están dando la condición inicial de presión, que en este caso sería 760 milímetros de mercurio, sería mi presión 1. Y la temperatura viene dada entonces por Kelvin. Esta sería mi temperatura inicial. Luego entonces seguimos leyendo los datos y nos dice que se recolectan 2 litros. Eso significa que este es mi volumen 2 o mi volumen final. Mientras que la segunda presión que nos dan representaría mi presión final o presión 2. Y la temperatura, en este caso 25 grados Celsius, representaría mi temperatura final o temperatura 2. Tenemos entonces que el problema me ha dado 5 datos de 5 variables y nosotros tenemos que buscar volumen 1, sería mi incógnita. Si observamos nuestra fórmula de la ley combinada de los gases, vemos que V1 está en el lado izquierdo de esta fórmula. Podemos despejarla de la siguiente manera. Si yo la deseo dejar sola, que ella es la que voy a despejar, entonces, ¿qué hago con este T1?
lo voy a quitar de aquí y lo vamos a pasar al lado superior derecho. Vamos a eliminar este P1 de aquí y lo vamos a pasar al lado inferior de la fórmula derecha. Por lo tanto, mi volumen 1 va a ser igual presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 entre temperatura 2 multiplicado por la presión 1. Una vez que tengamos nuestra ecuación o fórmula ya despejada, procedemos entonces a reemplazar los valores. P2 equivale a 745 milímetros de mercurio, 2 litros es mi volumen 2, mi temperatura 1, 233 Kelvin, mi temperatura 2 es 298.15 Kelvin. Hay que recordar aquí que la temperatura nos la dieron en Celsius y tuvimos que pasarla a Kelvin porque los gases se tiene que trabajar la temperatura en Kelvin. Y esta es mi presión 1. Cuando hacemos la multiplicación y división de este cálculo, entonces nos da como resultado 1,80 litros. De esta manera entonces hemos calculado el volumen inicial de dicho gas utilizando la ley combinada de los gases.